Transculturación. Adopción por parte de un pueblo o grupo social de formas culturales de otro pueblo que sustituyen completa o parcialmente las formas propias. Algunos ejemplos claros son celebraciones de países que hemos acogido en nuestro país. Los españoles al llegar a América se encontraron con culturas distintas y luego las unieron. Algunas personas se va a vivir a otro lugar diferente al lugar de origen y cambia totalmente su forma de hablar. Culturación. La endoculturación o enculturación es una forma experimental de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente, a través de la cual la generación de edad activa induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse tradicionalmente. Un ejemplo podría ser la conquista de América, cuando se produjo un choque cultural entre los españoles y todas las culturas indígenas americanas, que vivieron forzadas a cambiar. Si bien, en este caso, quienes fueron aculturados son los pueblos americanos, los europeos también incorporaron costumbres americanas, tales como el fumar o el consumo de ciertos alimentos: maíz, papa, tomate, cacao. Cultura. El término subcultura se usa en la sociología, antropología y estudios culturales para definir a un grupo de personas con un conjunto distintivo de comportamientos y creencias que les diferencia dentro de la cultura dominante de la que forma parte. Las prácticas que en inglés se denominan self-damage, self-injury o self-hurt y que nosotros llamamos en forma general daño autoinfligido, están experimentándose a pasos agigantados entre la juventud, especialmente entre los integrantes de ciertas subculturas juveniles, como darks y emos. Se trata de provocarse un daño o lastimarse en el cuerpo de distintas formas, como ser cortarse los brazos y las piernas, pincharse, quemarse o golpearse con algún objeto, tomar pastillas en grandes dosis, arañarse hasta quemarse. Relativismo. El relativismo cultural desafía la idea que existe entre creencias verdaderas, comunes a varias sociedades, es decir, afirma que todas las creencias son diferentes y pueden ser verdaderas dependiendo de la sociedad. Por ejemplo, para el relativista cultural sería de muy mala educación señalar que la cultura que denigra a la mujer es una cultura inferior, primitiva o retrasada. Etnocentrismo. El etnocentrismo es la actitud o punto de vista por el que se analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de la cultura propia. Una cultura etnocentrista típica sería, por ejemplo, los musulmanes son todos primitivos, todavía obligan a una mujer ponerse un velo y taparse toda. Acá eso no se permitiría, a lo cual una relativista cultural le contestaría: no puedes juzgar a todas las culturas con tus propios términos. Los musulmanes tienen su propia historia, su propio sistema de creencias, sus propios hábitos, y en ese contexto que tengas que entender por qué las mujeres llevan velos. Eurocentrismo. El eurocentrismo es también un prejuicio cognitivo y cultural que se supone la existencia de experiencias históricas lineales movidas por esquemas culturales fijos, correspondientes a los provistos por la historia europea, considerando a las trayectorias no europeas como las formaciones incompletas o deformadas. Aculturación, proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con pérdida de la cultura propia. Aunque los misioneros y otros visitantes han penetrado cada vez más en su zona, es difícil que este pueblo corra peligro de una definitiva aculturación. Un ejemplo sería la conquista de México. Con esto concluiría nuestro trabajo de procesos culturales. Gracias. Para más información